Ángeles caídos, iglesias corruptas y una pregunta que nos persigue. ¿Qué pasa cuando lo sagrado deja de ser una guía moral y se convierte en un alma? En el universo de Berserk, la religión no es un refugio, es una prisión, una institución que en vez de brindar luz en la oscuridad, la intensifica. Los ciudadanos de a pie viven sometidos a una fe que no entienden, pero obedecen con miedo una fe que glorifica el sufrimiento, condena el pensamiento crítico y premia la sumisión. Internamente, esta iglesia está podrida hasta la médula. Sus líderes son extremistas que predican el amor mientras queman a los pecadores. Muchos de sus miembros son hipócritas que fingen virtud para mantener su estatus. Y por encima de todo está la mano de Dios, una fuerza maligna que ha moldeado la narrativa religiosa desde la sombra, usándola para controlar a la humanidad como marioneta. Pero Berserk no solo critica la religión organizada, también nos lanza una poderosa invitación. ¿Qué significa realmente creer? La obra nos empuja a encontrar nuestras propias convicciones, lejos de dogmas, del miedo y del chantaje espiritual. Un mundo plagado por la propaganda eclesiástica. La Iglesia en Berserk funciona como un aparato de control ideológico. Su mayor arma no es la espada, es el miedo. Miedo al pecado. Miedo al castigo eterno. Miedo a pensar diferente. La mayoría de las personas en Midland son siervos espirituales, que jamás cuestionan nada. Creen lo que se les dice. Sufren, pero lo aceptan como voluntad divina. Y quienes se atreven a dudar, son llamados herejes. El caso de personajes como Farnese, al principio de la historia, nos muestra cómo incluso quienes lideran la Inquisición son víctimas del mismo sistema. A ella la educaron para quemar libros, para matar disidentes, para reprimir su deseo de entender el mundo. No hay lugar para la compasión, ni para el pensamiento propio. Hay que obedecer o morir. El extremismo espiritual y la contradicción del amor. En teoría, la fe debería basarse en el amor, en el perdón, en el sacrificio desinteresado. Pero en Berserk, ese amor es una máscara rota. Dicen amar a Dios, pero asesinan niños en su nombre. Dicen cuidar al prójimo, pero queman a mujeres vivas para purificarlas. La contradicción es constante. Mosgus, uno de los apóstoles más emblemáticos, predicaba la misericordia, mientras torturaba con una sonrisa. Los monjes rezan a diario, mientras apoyan regímenes violentos y guerras santas. La organización se convierte en una maquinaria de sangre que legitima el crimen como si fuera virtud. Y esto no es gratuito, es el reflejo más oscuro de la historia humana. La manipulación de la narrativa divina. En el mundo de Berserk, la fe no es simplemente una cuestión de devoción, es una herramienta. Una herramienta que ha sido tomada por las manos equivocadas, moldeada, distorsionada y utilizada para mantener el control absoluto sobre la humanidad. Y en la cima de esta maquinaria espiritual se encuentra la mano de Dios, un grupo de entidades sobrenaturales que se presentan como dioses, pero que en realidad son los arquitectos del sufrimiento humano. La mano de Dios no gobierna con ejércitos visibles ni con leyes escritas en piedra, gobierna con ideas, con símbolos, con miedo, con promesas de salvación y amenazas de condena eterna. Han tejido una narrativa tan poderosa que incluso los reyes y sacerdotes son meros peones dentro de su tablero. Ellos han escrito la historia del mundo, y lo han hecho borrando y reescribiendo todo aquello que no sirve a su propósito. En este universo, la verdad es una prisionera. Las antiguas razas como los elfos, los trolls o los espíritus de la naturaleza han sido relegados a mitos y cuentos para niños, eliminados de la memoria colectiva. No es que hayan desaparecido, es que la mano de Dios ha decidido que el mundo no debe recordarlos. Su existencia rompería la narrativa que ellos han impuesto, la que coloca a la humanidad bajo la sombra de su poder. Aquí no hablamos de una lucha entre el bien y el mal en términos morales simples, hablamos de la manipulación de la espiritualidad como arma política y psicológica. Un arma que no necesita sangre inmediata para dejar cicatrices profundas, porque su daño se transmite de generación en generación,
incrustándose en la cultura y en la forma de pensar de la gente. El resultado es un mundo donde la religión oficial no es una guía hacia lo sagrado, sino una prisión invisible, donde la fe ha sido privatizada por unos pocos que deciden quién merece la salvación y quién debe ser marcado como hereje. Y en este escenario, Guts, acompañado por el misterioso Skull Knight, no solo lucha contra monstruos de carne y hueso, sino contra la narrativa misma, contra la mentira que mantiene a la humanidad encadenada, sin siquiera darse cuenta de que lo está. El dogma como justificación de la violencia. Lo más inquietante de Berserk no es la fantasía oscura, ni los monstruos imposibles, ni siquiera la crueldad gráfica que muestra, lo verdaderamente perturbador es lo cercano que está a nuestra propia historia. Porque cuando observamos a la mano de Dios, a la Santa Sede, y a sus inquisidores, no podemos evitar ver reflejos de nuestro mundo real. En Berserk, la fe se convierte en un arma, y esa no es una idea exclusiva de la ficción. A lo largo de los siglos, las religiones y las ideologías dogmáticas han sido utilizadas para justificar guerras, genocidios y persecuciones. Desde las cruzadas medievales, que prometían el perdón divino a cambio de sangre derramada, hasta la Inquisición, que quemaba a los herejes en nombre de la pureza espiritual, el dogma ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para deshumanizar al otro. Lo aterrador es que, en la vida real como en Berserk, no es necesario que la mayoría sea malvada. Basta con que el poder controle el relato. Basta con que los líderes digan, esto es la voluntad de Dios para que miles estén dispuestos a matar o a morir. No importa si el dogma es religioso, político o ideológico. Cuando se convierte en verdad absoluta, se transforma en un permiso para la violencia. En el mundo de Guts, este mecanismo es tan claro que resulta doloroso. Pueblos enteros son arrasados no por demonios, sino por hombres que creen estar haciendo lo correcto. Hombres que jamás cuestionan la historia que les contaron. Y aquí es donde Berserk lanza su advertencia más cruda. La fe ciega no necesita demonios para destruirnos, porque nosotros podemos hacerlo solos. La mano de Dios lo sabe. Sabe que no necesita obligar directamente a los humanos a cometer atrocidades. Basta con darles una causa que parezca justa, envolverla en un manto sagrado y dejar que el fuego se propague. Y mientras el mundo se consume, ellos, ocultos en las sombras, continúan moviendo los hilos. Este paralelismo no solo hace que la obra de Kentaro Miura duela más, también nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿cuántas veces en la historia real hemos sido peones de un tablero que no veíamos? ¿Cuántas veces hemos confundido la voz del poder con la voz de Dios? La libertad de creer por uno mismo. En un mundo como el de Berserk, donde los dioses son monstruos y los milagros se pagan con sangre, la fe auténtica no es la que te imponen, es la que nace de ti. Gas, un hombre marcado por el dolor y la pérdida, podría haberse rendido a la promesa de poder de la mano de Dios, podría haber aceptado que el destino ya estaba escrito, que luchar era inútil, pero eligió algo distinto, creer solo en aquello que él mismo podía tocar, proteger y construir. Esa es la verdadera herejía en Berserk, no la blasfemia contra un dios, sino el simple acto de pensar y decidir por uno mismo. En un mundo donde el dogma dicta cada paso, donde la gente vive y muere siguiendo órdenes que jamás cuestiona, ser capaz de decir no, es más revolucionario que blandir una espada. La libertad de creer por uno mismo no es cómoda. Significa aceptar que no tienes todas las respuestas, que no hay un plan maestro que garantice un final feliz. Es caminar sin la seguridad de que un ser superior te respalde, confiando únicamente en tu propio juicio, en las personas que has elegido como familia. Esa incertidumbre es aterradora, pero también es el único espacio donde puedes nacer con una nueva fe genuina, una que no necesita cadenas. Bien, me gustaría hacer una reflexión final y es que hay que decirlo, el manga de Berserk al ser tan complejo puede tomar distintos apartados filosóficos, religiosos
y envolverlo en una trama muy interesante. De hecho, este video pensé extenderlo mucho más, ya que me quería centrar en el nihilismo, la búsqueda del propósito, la libertad, el existencialismo. Sin embargo, el video quedaría demasiado largo, por lo cual toqué apartados generales de la religión y la fe dentro del manga de Berserk y la hipocresía de personajes como Moscus. Sin embargo, tengo planeado hacer videos analizando a Farnese, a Moscú como villano, que es, diría, muy infravalorado en comparación con otros personajes de Berserk. Sin nada más que decir, les agradezco por llegar hasta aquí. Les sugiero suscribirse para que crezcamos el canal y podamos seguir trayendo mejor contenido.